Muchas veces el sentido de valoración, de valor propio que tenemos con nosotros mismos, marca de una forma determinante y decisiva todos nuestros vínculos, todos nuestros contextos y también nuestra forma de vincularnos con nosotros mismos, ¿no? Como la base de nuestro sentido de merecimiento, de nuestro sentido de valoración, parte de un autoconcepto que tenemos de nosotros mismos. Ese autoconcepto se transforma en una emoción y esa emoción se desencadena en una acción y eso en un hábito y en un momento estamos inmersos en un montón de situaciones y en un montón de experiencias que no hemos decidido conscientemente, sino que son fruto de una inconsciencia de fondo y de un mecanismo de fondo que tiene como origen una herida muy profunda, que es la herida del no merecimiento, la herida del amor propio. Y esto es algo que a mí me toca completamente de lleno en lo más profundo, eh, porque bueno, yo desde muy pequeña, y esto es algo que quiero compartirlo, porque este canal para mí es una forma de llegar a las personas y de acompañar a personas que estén viviendo procesos difíciles o situaciones difíciles o que necesiten un poquito de alivio o un poquito de guía o simplemente necesiten compañía o una voz que los acompañe. Entonces, por eso también quiero como compartirles procesos míos internos, personales, como una forma de llegar hacia las personas y bueno, y que se sientan menos solos, menos solas, porque en el fondo todos somos humanos, todos estamos viviendo procesos reales, procesos difíciles, y si bien cada persona viene con experiencias diferentes en esta vida, hay ciertos puntos que nos conectan. Y uno de esos puntos que nos conectan a los humanos y que nos hacen seres más empáticos y más abiertos es el dolor, es la herida. Ahí nos encontramos todos, frente a frente, cara a cara, sin máscaras. Ese es el lugar que nos une, que nos equipara como seres humanos. La herida de autoestima es una herida muy profunda que generalmente tiene origen en la niñez. En mi caso lo tuvo. Sí, yo de pequeña nunca me sentí vista, nunca me sentí reconocida, sí a nivel intelectual, pero no a nivel emocional, no en el nivel profundo que necesita un niño, ¿no? Obviamente muchos de los que estamos acá crecimos prácticamente huérfanos emocionalmente porque venimos de una generación en donde nuestros padres lo único que hacían era trabajar, ¿no? O sea, trabajaban todo el día y bueno, nosotros teníamos que estar, bueno, en la escuela, en los centros educativos o si no, en nuestro hogar, pero eh, digamos, no había una vinculación emocional real, no había un tiempo de calidad compartido. Entonces todo eso empieza a dejar una huella en el niño, en la persona, y eso se va reafirmando también con la educación que nos van dando, con la cultura en la que estamos inmersos, ¿no? Donde eh, todo es hacia afuera, ¿no? El cómo me muestro, el cómo me ven los demás, lo que voy a obtener, lo que voy a lograr, ¿no? Es como una carrera para ver quién consigue más, quién sobresale y quién es más extrovertido. Y bueno, yo siempre he sido una niña más introvertida eh, porque, bueno, naturalmente soy así, me gusta más la intimidad, la soledad, me gusta la escritura, me gusta el diálogo, pero siempre he buscado como la conexión uno a uno con las personas. Bueno, de hecho, estudié también como terapeuta emocional, tarotista, o sea, para mí es como, en el fondo siempre ha sido una excusa todo lo que yo he estudiado y lo que me he formado para poder charlar profundamente con las personas, ¿no? Me gusta que las conversaciones sean profundas, que dejen algo, que me dejen algo, ¿no? Y que dejen también algo al otro. Es una forma de sentir que no estoy desperdiciando mi vida
y que no estoy haciéndole desperdiciar el tiempo a nadie. Bueno, cierro paréntesis, me voy de tema. Pero está todo conectado en el fondo. Entonces, estas heridas de autoestima que yo las traigo también de nacimiento, porque bueno, yo hace más de 12 años, cuando tuve 18, empecé mi noche oscura del alma, que eso lo voy a hablar en otro video, y muchos años de caminar, de buscar respuestas, de buscar sanarme. He recorrido un camino muy largo y he encontrado ciertas guías, ciertos maestros, ciertas luces. eh, y claro, una de ellas fue la astrología, en donde yo la verdad que sé lo básico, pero bueno, mi casa 2 tengo ahí Plutón, tengo el Sol, tengo Mercurio ahí como muy en un stellium. Y bueno, por lo que estuve viendo, tengo como ciertos aspectos difíciles. Si hay alguien astrólogo acá, seguramente, bueno, va a saber más que yo, pero bueno, mínimamente, ¿no? Em, a lo que voy con todo esto es que me di cuenta que es algo que yo traje a trabajar en esta vida. Si todos traemos ciertas cosas a trabajar. Quizás hay personas que vienen a trabajar cuestiones más laborales o cuestiones de vocación, con su familia, con su autoestima. Bueno, yo una de las cosas que traje a trabajar es el autoestima, ¿no? Y claro, a medida que fui creciendo, me fui dando cuenta de cómo mi autoconcepto iba contaminando, por decir de alguna manera, todos mis vínculos y todos mis contextos, y donde se dejaba muy en evidencia todo eso eran en mi trabajo, bueno, en un montón de cosas, ¿no? Obviamente en mis vínculos también más cercanos. Entonces, el tema de la autoestima y del merecimiento y del amor propio es un tema súper delicado y súper importante a trabajar. Lo primero, en mi experiencia, fue aceptar mi miseria, aceptar mi sombra, aceptar que yo pensaba esto y esto de mí, aceptar que no me quería, que no me valoraba, que no me escuchaba, o sea, aceptar todo lo concerniente a ese estado tan como lamentable, porque hay que decirlo así. Creo que la falta de amor propio es uno de los estados como más decadentes del ser, ¿no? Y es un poco fuerte decirlo así, pero es real. Eh, si nosotros no nos amamos, si nosotros no nos creemos merecedores, si no nos damos cariño, si no nos escuchamos, si no estamos para nosotros realmente, nadie más lo va a estar. Y ese diálogo interno que yo tengo conmigo misma se va a reflejar afuera, en todo, o sea, lo va a impregnar todo. Entonces, claro, me encontraba viviendo situaciones donde me humillaban, donde no me respetaban, donde mi voz nunca era escuchada, donde, digamos, no, donde me hacían sentir que no era merecedora, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, de muchas maneras. Y todo eso, todo ese espejo, toda esa sombra que yo tenía internamente y que no la quería trabajar porque me daba miedo o porque decía, no, después, es como que uno va retrasando, ¿no? En un momento empecé como a tener tantas situaciones difíciles que, claro, no me quedó otra opción que empezar a mirarme y a observarme y decir, a ver, esto es lo que siento de mí, esto es lo que pienso de mí, esto es lo que no me estoy dando. Y como tomar conciencia de eso, ¿no? Identificar realmente cuáles son las heridas, de dónde vienen, pero aceptarlas, ¿no? Identificarlas y una vez que uno empieza como a hacer ese trabajo de decir, bueno, listo, esto es lo que yo creo que soy, esto es lo que yo creo de mí, ¿no? Y no me sirve pensar esto y no está bien y va en contra de mi amor. Em, una vez que empieza ese trabajo, después tenemos que aceptar en el fondo, ¿no? Es como hacer ese trabajo de decir, bueno, me abrazo mi sombra, abrazo lo que no me gusta. Y sé que esto puede sonar muy cliché, pero no lo es, porque realmente en la aceptación es donde aparece la paz y la tranquilidad. Decir, sí, acepto esto aunque me duela, aunque me incomode, aunque me quiera escapar, aunque quiera gritar, aunque esté enojada.
acepto estas emociones que tengo, acepto estas creencias, y una vez que yo acepto eso, lo puedo empezar a cambiar, puedo empezar a modificarlo, pero desde un nivel de conciencia, y ya no desde un automatismo, ya no desde un mecanismo de inconsciencia, sin entender el por qué me pasa lo que me pasa, ¿se entiende? Porque muchas veces cuando sucede algo, lo que hacemos es echar culpas afuera, y no. Porque realmente, o sea, somos responsables de lo que nos sucede. Nosotros somos co-creadores. Cuando nosotros tomamos conciencia de que somos co-creadores de nuestra realidad, ahí es cuando nos empoderamos y salimos de nuestro rol de víctima. ¿Mm? Todo esto que yo les estoy diciendo es algo que vengo trabajando desde hace años. Y realmente siento que cada día puedo como empoderarme más y puedo de alguna manera habilitarme y puedo entender lo que merezco, entender lo que valgo. Y primero que nada, decir, a ver, valgo porque existo. O sea, mi sola existencia en este mundo vale. El hecho de que yo esté acá, eso ya es un acto valioso. No tengo que demostrar nada, no tengo que hacer nada, no tengo que nada. O sea, valgo porque existo y me amo y me acepto y me respeto y me cuido, etcétera. Cuando nos damos cuenta de cómo nos hablamos es la misma forma que nos va a hablar la otra persona, ahí empezamos a hacer un cambio mental súper grande y realmente a empoderarnos y a decir, no, somos magos, o sea, estamos realmente creando nuestra realidad. Eh, entonces, claro, estas heridas de autoestima realmente es un trabajo profundo a hacer, ¿tá? Entonces, si alguien acá está viendo este video y tiene como problemas con su seguridad personal, con su merecimiento, con sus problemas con expresarse, con la timidez, que todo eso viene justamente de no amarnos, de no aceptarnos, de creer que no merecemos, que no valemos, que queremos ser invisibles. O sea, cuando realmente la herida de autoestima es tan fuerte, uno quiere como desaparecer y como molestar lo menos posible. O sea, lo digo porque realmente yo lo viví así, como una herida muy fuerte. Pero lo importante de todo esto es no quedarnos como enroscados y atrapados en eso. ¿Cómo empezar a cambiar esto? ¿Cómo empezar a mejorar? Bueno, en principio es paso número 1, identificar. Identifica lo que estás pensando, lo que estás sintiendo, lo que estás haciendo. Identifica toda la miseria que te estás diciendo. Como realmente toma conciencia de eso, ¿sí? Sin juzgarte. Es como pienso esto de mí, siento esto de mí, me autocompadezco, etcétera, etcétera. Todo lo que nos podemos llegar a decir, ¿no? No lo juzgo, simplemente me escucho, me observo, soy consciente de mis pensamientos, de mis creencias, de mis emociones y de las acciones que estoy teniendo en contra de mi amor propio. Paso número 2, la aceptación. Y esto suena muy cliché, pero es real. Cuando nosotros aceptamos y abrazamos nuestro dolor, nuestras miserias, nuestros complejos, nuestro sentido de no merecimiento, de no sentirnos suficientes. Bueno, cuando empezamos a hacer ese trabajo de abrazar, de abrazarnos, de darnos amor, de hablarnos bonito, de integrar todo eso, abrazar todo lo que sentimos, todo, como, no importa, o sea, te amo igual, aunque en este momento estés así. Ese es como el primer paso, ¿no? Como amarnos a pesar de nuestros defectos, ¿no? Ahí empieza realmente el verdadero amor. No es cuando todo está bien, cuando nos sentimos súper bien, no hay no. Hay que amarnos también cuando nos sentimos imperfectos, cuando nos sentimos fragmentados, cuando nos sentimos con vacíos, con heridas. De ahí parte el verdadero amor, el amor incondicional hacia nosotros mismos. El paso número 3 es empezar a cambiarnos, empezar a trabajarnos, empezar a sanar, empezar a limpiar las heridas. Esto podemos hacerlo de muchas maneras. Por ejemplo, generando un espacio en nuestra vida en donde podamos por lo menos 1 o 2 horas al día atender esas heridas, atender eso que nos sucede, como hacernos cargo de que eso está ahí y que nosotros tenemos que empezar poco a poco a trabajar esas creencias.
porque detrás de una emoción, detrás de un miedo, detrás de una sensación de sentirnos insuficientes, hay una creencia. Y esa creencia fue instalada probablemente en nuestra infancia, en donde nos dijeron de muchas maneras y de forma repetida que no valíamos, que no éramos suficientes o que teníamos que esforzarnos para que nos quisieran. Todo eso va generando un programa a nivel inconsciente. Y lo que sucede es que se va instalando en nuestro cerebro como un disco y empieza a repetir constantemente ese diálogo, ¿no? Entonces, en base a eso, nosotros vamos proyectando nuestra vida, nuestros vínculos, y nos vamos topando con personas que nos confirmen esas creencias y esas heridas que tenemos a nivel interno. Entonces, el primer paso es empezar a trabajar las creencias, ir a una clase de coaching, hacer terapia, escribir. La escritura es muy importante, es muy terapéutica, porque cuando uno empieza a escribir, empieza a reconocerse de muchas maneras. Uno empieza a habitarse y al principio cuando uno escribe es como que uno va como desenredando un poco el hilo. Pero a medida que pasa el tiempo, hay como una fuerza interna que empieza a emerger y empiezan a salir palabras y contenidos que estaban en lo profundo de nuestra psique, en nuestro inconsciente. Por eso siempre se recomienda que para que haya una escritura terapéutica se necesita por lo menos unos 20 minutos, una media hora de escritura, para que lo inconsciente poco a poco empiece a aflorar. Y en un momento nos vamos a dar cuenta de que hemos escrito un montón de cosas y realmente esa escritura venía de un lugar muy profundo, esas palabras venían de un lugar muy profundo, ¿no? Y ahí empieza la terapia, ahí empieza la sanación. Cuando empezamos a darnos ese espacio para hablarnos, para escucharnos, para reconocernos, para no tener miedo de ver lo que hay en la oscuridad. Entonces, bueno, otra cosa que también puede ser muy útil son pequeñas prácticas de respiración, pero puede ser cualquier tipo de actividad física que te lleve a conectar con tu cuerpo y que te permita como salir un poco también de la mente, porque muchas veces sucede que no podemos salir de un círculo vicioso mental, no podemos dejar de alimentar pensamientos. Y ahí hay un problema grave, ¿no? El hecho de que hay momentos donde la mente tiene que estar en pausa y tenemos que sentir y conectarnos con nuestro cuerpo. El cuerpo también nos da información. El cuerpo es una fuente sagrada de información, de sensaciones, de intuiciones. Hacer alguna actividad, alguna técnica que nos relaje, que nos conecte con el cuerpo y que nos permita, como de alguna manera, poner en off esos pensamientos, ¿no? Porque esas creencias que empezamos a trabajar empiezan a ir tomando forma y empiezan a ir cambiándose de a poco, ¿m? Por medio de la repetición. Eh, pero es importante también como trabajar otros centros energéticos. Meditar también es algo que recomiendo muchísimo, o pueden ser técnicas de respiración, como decía recientemente, pero una meditación breve todas las mañanas o antes de acostarnos realmente nos puede cambiar la química del cerebro, nos puede cambiar el día, nos puede modificar el sueño y sobre todo nos va a instalar en el presente, nos va a instalar en este momento, ¿sí? Y eso también permite que no estemos constantemente yendo hacia el pasado o yéndonos hacia el futuro, sino que colocándonos en este aquí y ahora. Y por último, la meditación. La meditación en mi vida fue una gran herramienta. Yo recuerdo que entraba a la meditación en un estado de ansiedad y de insatisfacción muy grande con respecto a estos problemas, a estas heridas de autoestima que yo tenía. Y a medida que iba meditando, iba notando cómo esos pensamientos y esos fantasmas se iban desvaneciendo. Y lo único que quedaba era mi presencia. Y en mi presencia me podía dar cuenta de todo el amor que yo tenía dentro y de todo lo que valía. O sea, realmente lo estaba experimentando. Gracias a la meditación y bueno, y también a la terapia y a trabajar mis creencias, pude tomar conciencia de mi valor propio. Pero es un proceso gradual, es un proceso poco a poco, o al menos fue así en mi vida. No quiero decir que
sea así con todas las personas porque todos somos distintos y todos tenemos procesos distintos. Pero cuando uno tiene heridas tan fuertes o tiene problemas de merecimiento tan fuertes como las que yo he tenido, y todavía hay cosas que sigo trabajando, hay cosas que sigo puliendo y siento que hay como ciertos aprendizajes y ciertas situaciones que uno las va a trabajar a lo largo de toda su vida, pero las vas trabajando de diferentes ópticas y cada vez esa herida se va como refinando más. Como que vamos quitándole capas, ¿no?, a la cebolla hasta que vamos llegando a lo esencial. ¿Y qué es lo esencial? Lo esencial es la transmutación. Por eso este canal se llama Alquimia Interior, porque el plomo, el plomo, como en la alquimia, lo denso, lo sucio, lo contaminado, lo malo, lo negativo, lo vamos puliendo, lo vamos trabajando y lo convertimos en oro, lo convertimos en una joya preciosa para uno mismo y después para compartirlo con el resto. Entonces, toda herida, todo dolor, en el fondo esconde un gran tesoro, esconde algo maravilloso, ¿sí? Pero tenemos que hacer ese trabajo interno, que no es fácil, que es doloroso, pero que poco a poco nos va a ir abriendo el corazón y nos va a ir conectándonos con la vida, con las personas, con el mundo de una forma distinta. Y vamos a empezar a enriquecer el mundo. No nos vamos a quedar anclados en esa herida, en ese dolor, sino que vamos a salir de esa victimización y vamos a transformarnos en creadores. Nos vamos a empoderar y vamos a empezar a brindar un servicio a la humanidad. Gracias a esa herida que tanto nos ha molestado y nos ha jodido, eso después se puede transformar en tu mayor herramienta. Este es como el mensaje final que quiero dejar realmente, y es como la reflexión que quiero dejar. Toda herida esconde una perla, realmente funciona así. Por lo menos yo lo vivo de esa manera, lo siento así y me parece que es útil verlo de esa manera, porque nos construye, nos edifica, nos ayuda a trabajar, porque si simplemente nos quedamos ahí pensando que nacimos de esa manera y que nos toca vivir ese destino y nos quedamos encerrados en esa jaula mental, no nos desarrollamos, no crecemos. Entonces, las heridas más fuertes que tenemos son las que más nos ayudan a trabajar, a transformarnos y a elevarnos como seres humanos, ¿no? Espero que les haya servido y me gustaría leer en comentarios qué opinan y si alguna vez se han sentido de esta manera o si han tenido que atravesar este tipo de desafíos. Y bueno, y qué reflexión les queda después de escuchar este video. Les mando un beso gigante y nos vemos en un próximo video.